Ecuador está en el centro de la atención internacional. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos alerta sobre el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en ese país. El presidente Rafael Correa y su gobierno, por su parte, desmienten estar atentando contra la libertad de expresión a raíz del juicio que planteó días atrás contra el diario El Universo de Guayaquil y su director de opinión, editorialista Emilio Palacio, por un monto de $80 millones por daño moral. ¿Hasta dónde la prensa debe ejercer libremente su papel de cuestionar, opinar y retar a un gobierno? ¿Hasta dónde el periodismo debe verificar y cuidar responsablemente lo que disemina a millones de personas a la vez, en especial cuando se trata del propio presidente del país? Dos protagonistas de demandas que involucran al presidente Correa, el periodista Emilio Palacio, editor de opinión del diario El Universo, y el abogado Jeffrey Campaña, por toda esta hora de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Desde ya la invitación a que nos envíen sus comentarios y preguntas a través de Twitter, a través de @CalaCNN, y en Facebook también con la misma clave CalaCNN. De hecho, ya hay muchísimos comentarios a través de Twitter y Facebook, pero antes vamos a reflexionar, que es nuestra tradición. En los últimos días, Ecuador está en el centro de la noticia. Según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el presidente Rafael Correa restringió en la práctica el derecho a la libertad de expresión sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador, y este informe fue divulgado el viernes en Washington. Sin embargo, el subsecretario de Comunicación Política de la presidencia ecuatoriana, Patricio Barriga, dijo en Quito que si el informe habla de la restricción a la libertad de expresión, no es más que una percepción antes que hechos concretos. Son percepciones de periodistas, gremios o grupos políticos interesados, entre comillas, opositores. Ataques verbales y legales contra la prensa por parte del presidente Correa y su gobierno siguieron durante el año 2010, dice este informe. La relación entre la prensa y el gobierno siguió en deterioro y hay informes de censura indirecta y autocensura, también destaca este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras, ya sabíamos que el presidente Rafael Correa había interpuesto varias demandas y ha respondido con otras demandas en aspiraciones que llegan a la cifra aproximadamente de unos $500 millones, según publicó el propio diario El Universo, que publicó este total como las aspiraciones que el presidente Correa ha puesto en las demandas que ha presentado en defensa de su honra. Por su parte, el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo que parecería que los directivos del diario El Universo quieren destituir al presidente de la República. Alvarado hizo esta declaración tras la publicación de este rotativo en la que se señalaba que Rafael Correa, como yo dije, pretende ganar $500 millones con distintos juicios que, según el secretario, esta es una gran mentira. Tal como se preguntó el secretario de Comunicaciones, nosotros también nos preguntamos durante esta hora: ¿desde cuándo los medios de comunicación son inmunes? ¿Desde cuándo un ciudadano común no puede realizar una demanda sin ser acusado por atentar la libertad de expresión? Pero también nos preguntamos, ¿estará el presidente Correa coartando las libertades de expresión y de prensa en el país, como alerta el informe dado a conocer este viernes por el Departamento de Estado de Estados Unidos? Hoy tenemos a dos de las personas en medio de este fuego cruzado de demandas con el presidente de Ecuador. Nos hubiera, de hecho, gustado muchísimo contar con la participación de algún representante del gobierno ecuatoriano, a quien contactamos e invitamos a estar en el programa, pero no recibimos respuesta. Invitamos precisamente al secretario nacional de Comunicaciones, Fernando Alvarado, a través de su oficina, y como digo, aún estamos esperando respuesta. Y ya estamos de regreso, y en la segunda parte del programa tendremos a Jeffrey Campaña, abogado, también en medio de una querella con el presidente Correa. Jeffrey demandó a Correa primero por $5 millones y luego el presidente Correa lo ha contrademandado por $10 millones. En el
el 2009, el presidente Rafael Correa demandó a Jofre Campaña, abogado, y a quien acusó de haberlo injuriado a través de artículos de opinión también publicados. A él le exige 100 millones. Campaña demandó primero al presidente por 5 millones porque este dijo en un enlace sabatino que tenía vinculaciones con los socialcristianos. Nuestro segundo invitado, y por ya muy poco tiempo del programa, es Jofre Campaña, otro protagonista de esta serie de demandas y contrademandas que incluyen al presidente Correa. Bienvenido, Jofre. Vamos al grano. ¿Cómo comienza toda esta historia? ¿Por qué demandas al presidente Correa? Bueno, muchas gracias, pero antes que nada, yo lo demando porque a mí me costó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo lograr un prestigio importante que me llevó a ser abogado de 2 expresidentes de la República, asesor de alguna gente importante en el país, y de repente por unas críticas que hice en un medio de comunicación a una elección de un consejo de participación, el presidente de la República en respuesta empezó a decir una serie de barbaridades en mi contra, que van mucho más allá de tildarme o vincularme a un movimiento político como los socialcristianos. Es decir, el presidente utiliza la estrategia de descalificar a la persona. Es incapaz de rebatir ideas. No tiene esa capacidad que tiene un hombre demócrata de utilizar argumentos, razonamientos, contradecir, ser furibundo con argumentos. No, el presidente lo que hace es empezar a atacar al mensajero de la idea. Eso lo vuelve definitivamente una persona muy poco demócrata, muy poco tolerante, no tiene esas virtudes que debiera tener un mandatario, que significa conducir un país. Y esto me permite a mí pensar que el presidente tiene un problema que va mucho más allá de lo ideológico. El presidente creo que tiene un problema de orden emocional que lo lleva a obrar visceralmente sin el razonamiento que un jefe de Estado debe tener, y eso explica, por ejemplo, la abrupta expulsión de la embajadora de los Estados Unidos. Creo que ya es una tendencia. Y que trae cola porque justamente Estados Unidos, según le expresó Arturo Valenzuela, no le quedó más alternativa diplomática que también sacar pero sin lugar a dudas, a su contraparte ecuatoriana. Pero es tan grave el tema que incluso llegan a hacer afirmaciones como que el honor del presidente de la República vale mucho más que lo que puede perder el Ecuador con el sistema de preferencias, por ejemplo. Eso nos lleva a pensar qué cosa. Hoy día el presidente pretende que 500 millones de dólares vale su honor, y con algo interesante que ya se ha mencionado, y es que los quiere libres de impuestos, porque cuidado, en el Ecuador sí hay precedentes importantísimos, casualmente de su hermano. Fabricio Correa ganó un juicio que empezó en el año 2003. Ese juicio concluyó en el 2008. Cobró una indemnización parecida a la que el presidente cobró, 600.000 dólares, y pagó impuestos. Entonces, ¿por qué razón hay casos, precedentes que pagan, y hoy día tenemos a gente diciendo que el presidente no debe pagarlos? Vamos a hacer una pausa acá porque tenemos que actualizarnos una vez más con las noticias de último momento desde Atlanta. Regresamos en 90 segundos. No se nos vaya. Ya estamos actualizados. Jofre, ¿en qué estatus está la campaña? Porque fue del 2009. Correcto. O sea que han pasado 2 años prácticamente. 2 años, sí, pero yo creo que vale la pena algo muy breve. Yo demando al presidente ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la Corte Suprema dice que él no es competente. Esto pasa a una sala especializada. La sala dice que tampoco es competente. Entonces va al Pleno de la Corte Suprema. Y el Pleno de la Corte Suprema dicta una sentencia en que determina que le corresponde sustanciar a la sala, efectivamente a la sala. El proceso arranca, avanza con mucha rapidez, se actúan muchísimas pruebas y de repente algo que ya realmente es sorprendente. Presenta el presidente, después de que se han evacuado una serie de pruebas, una petición para que se declare la nulidad de todo lo actuado, porque supuestamente la sala que viene sustanciando el proceso no tiene competencia. Pero al hacerlo, y aquí viene lo que ya realmente es asombroso, pide que al declararse la nulidad se me ordene a mí a pagarle $1,5 millones de dólares. Que aquí está, lo estoy viendo. Aquí está, $1,5 millones, porque supuestamente la nulidad es por mi causa. O sea, es para los honorarios profesionales de sus defensores. No solo eso, costas procesales que van también para él y los honorarios. Pero lo que voy es, si a mí me demanda por 10 millones, si la Corte Suprema dicta una sentencia que determina que la sala es competente, el presidente le pide ahora a la propia sala que declare la nulidad y que me cobre por anticipado $1,500,000 dólares. ¿De qué estamos hablando? Y no solo eso, como la sala obviamente le negó ese pedido, presenta el presidente otro escrito reciente, fresquito, que es un botafuego de insultos a la sala de la Corte Nacional de Justicia.
Sí, insultos. Los acusa de haber cometido un delito, de haberse vendido, de haber provocado falsedad ideológica, etc. Yo creo que esto ya no es normal. Vamos a comerciales, nos tenemos que ir. Cuando regresemos, que nos va a quedar muy poco tiempo, quiero que me digas entonces, como abogado, además que eres, si crees en el proceso judicial al que estás sometiendo esta demanda contra el presidente Correa. O sea, ¿cómo está la separación justamente del presidente con sus órganos legislativos? Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Y se nos acaba esta hora, lamentablemente nos ha quedado corta. Jofre, última palabra, última reflexión por la hora. Cuando yo presenté este juicio, lo hice porque pensé que había una corte independiente, y de hecho creo que tenemos una corte independiente. Justamente la consulta que se avecina es para tomarse la corte, nombrar jueces y poder ganar esto y obviamente no pagar impuestos. Muchísimas gracias y bueno, en otra ocasión podremos oír con mucho más detenimiento tus puntos de vista. Gracias a ustedes por la sintonía, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.